Epilepsia es una de las causas más frecuentes de consulta en neurología. Entonces, es importante que tengan un buen conceptos claros acerca de esta enfermedad. Les sugiero que graben, ¿no?, la clase, inicien la grabación. Y bueno, estos son los temas que vamos a tocar desde la fisiopatología, o sea, por qué se producen crisis epilépticas, el diagnóstico de epilepsia, los tipos de epilepsia y algunos ejemplos de diagnóstico de epilepsia, pasando, pues, por supuesto, por el tratamiento, ¿no? Eh, bueno, hay estudios epidemiológicos que indican que podrían haber de 100 a 200 millones de personas con epilepsia. Otros estudios indican solo 50 millones, pero de todas maneras es mucho, ¿ya? Más o menos también otro dato es que 1 a 3% de la población podrá tener epilepsia alguna vez en su vida. Y en este último párrafo, sobre la importancia de epilepsia en los países en vías de desarrollo, especialmente del área andina, es para que vean cómo la prevalencia aumenta a 15 por mil, ¿no?, en relación a la prevalencia de 5 a 8 por mil en países industrializados. Pero como les dije, que aumenta hasta 15 por mil en el área andina debido a la cisticercosis, ¿no? Esta enfermedad parasitaria endémica, digamos que es la que está relacionada a convulsiones o a epilepsia, ¿no? Bueno, en la fisiopatología, ¿por qué se producen las descargas epilépticas y las crisis epilépticas? Esto se debe a un desequilibrio entre la excitación neuronal y la inhibición neuronal en la corteza cerebral. Este desbalance puede ser por aumento de la excitación debido a que aumentan también las corrientes iónicas que atraviesan los canales iónicos que están en las membranas neuronales y en sus dendritas. Al aumentar estas corrientes iónicas, aumentan los potenciales eléctricos y se van transmitiendo estas corrientes a través de la neurona hasta las vesículas sinápticas, donde están almacenados neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Estos se liberan hacia el espacio intrasináptico y van a encajar en los receptores de glutamato, los cuales a su vez también permiten el paso de iones con el consecuente aumento de potenciales eléctricos en la membrana, y así se va transmitiendo la descarga eléctrica exacerbada a través de redes y circuitos neuronales, y cuando esto ocurre se producen las crisis epilépticas. Entonces, esto es una vía cuando hay aumento de excitación. Y la otra vía es cuando existe un aumento, pero relativo, de la excitación debido a una disminución de la inhibición. Entonces, de manera general, debe haber un balance entre excitación e inhibición. El problema se produce cuando aumenta la excitación o cuando disminuye la inhibición. Entonces ahí aumentan las corrientes iónicas a través de las membranas y estas se transmiten a través de redes y circuitos neuronales. Y cuando esto ocurre, se produce la crisis epiléptica. Esto lo van a ver, ¿no?, graficado en estos ejemplos que le estoy poniendo. A la izquierda, el paso de los iones a través de los canales. Normalmente, estos canales regulan el paso de los iones, por lo tanto, el potencial eléctrico que se produce, ¿no?, al liberar energía de ATP a ADP,
Y entonces está regulado también. Pero cuando hay defectos en estos canales iónicos, el paso de estos iones es indiscriminado y por lo tanto los potenciales eléctricos generados son mayores. En el cuadrito de la derecha ven cómo existen esos canales que están en colores, ¿no? Que están regulando su paso, pero los canales tercero y cuarto están cerrados. ¿Por qué? Porque esos son otro tipo de canales que se llaman voltaje dependientes, es decir, que solamente se abren cuando el voltaje, ¿no?, en la superficie neuronal aumenta, entonces se abren y permiten mayor paso de iones, tanto de entrada como de salida. Entonces, si en los canales de la izquierda tenemos una disregulación con aumento de flujo y aumento del potencial eléctrico, entonces se abren esos canales voltaje dependientes y empeora el asunto porque es otra ruta más de paso de iones y con consecuente aumento de los potenciales eléctricos. Si ven arriba esa neurona, entonces estas corrientes irían de izquierda a derecha. A la derecha, digamos, en la terminal axónica, hay unas vesículas al final, ¿no? Donde se está almacenando los neurotransmisores, en este caso especialmente el glutamato, que es excitador. Entonces, a más corriente se libera más neurotransmisor excitador y esto hace que se extienda más las descargas eléctricas aumentadas. Entonces, estas son las causas del desbalance. Miren la complejidad que tienen estos canales. Cuando falla alguna de las subunidades, ¿no?, proteicas que conforman este ion, ahí se produce el problema. Y esto es de causa genética. Por lo tanto, las descargas aumentadas que producen crisis por esta causa son genéticas, ¿no? No hay lesión visible en este caso porque la falla es molecular, ¿no? Entonces, así hagamos un estudio por imágenes, no vamos a encontrar ninguna anormalidad. ¿Por qué? Porque la lesión es a nivel así, ultraestructural, es de fracciones, ¿no? De estas subunidades proteicas, ¿no? Entonces, estos son los genes relacionados a estas fallas, no solamente fallas en la conformación de los canales iónicos, sino como en este caso que vemos a la derecha, fallas en los receptores, ¿no?, de los neurotransmisores. Entonces, pueden fallar genéticamente los canales como pueden fallar los receptores y eso causa un desbalance y trae como consecuencia descargas eléctricas aumentadas que se van propagando. Otras causas del desbalance pueden ser estructurales, o sea, sí, estas sí van a ser visibles en estudios por resonancia y se deben a lesiones en lugares muy sensibles del cerebro. Donde está señalada la flecha roja, está señalando el hipocampo. El hipocampo es una zona muy sensible a la hipoxia, a la fiebre alta, a los traumatismos encefalocraneales, ¿no? Y a las mismas descargas eléctricas. Entonces, cuando se produce una lesión en esas zonas que son altamente epileptogénicas, entonces se llama que la epilepsia, ¿no?, o las crisis epilépticas son producidas por una lesión de tipo estructural que es visible en estudios por imágenes. Ahí ven cómo la flecha está señalando un hipocampo que está más pequeño, más adelgazado que el lado contrario,
Si ven el lado contrario, es más grande. Eso lo ven también en la imagen de la derecha, que es en un protocolo FLAIR corte coronal, como también se ve que brilla esa zona y ese brillo representa una reparación anormal del tejido y que es la causa de las descargas. Así como esa esclerosis mesial temporal que han visto hace un momento, también hay anormalidades en la conformación de la corteza cerebral que son muy epileptogénicas. Ahí estamos viendo en la primera imagen de la izquierda un corte axial bastante superficial en FLAIR, en que brilla esa zona de la corteza y que se ve como blanca y que representa una malformación. Entre las flechas celestes ven también cómo la corteza en esa zona señalada tiene características distintas al resto de la corteza cerebral y es causa suficiente y es motivo suficiente para producir crisis epilépticas. Y en la última imagen de la derecha se observa una lesión a nivel de núcleos basales como un ejemplo de lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Fenómenos hipóxicos van a producir lesiones, como les mencioné y vieron anteriormente, especialmente en zonas sensibles como el hipocampo, que es un área altamente epileptógena también. Entonces, haciendo un resumen, así es como se generan las crisis epilépticas y las epilepsias. Son, en los casos de las epilepsias genéticas, alteraciones en los canales iónicos o en los receptores de neurotransmisores. Esto aumenta el potencial de acción, ¿no?, que se va a transmitir a través de la sinapsis entre las neuronas, comprometiendo circuitos y redes neuronales a gran escala, y cuando esto se produce, viene la manifestación clínica, que es la crisis epiléptica. ¿Ya? La manifestación clínica de estas descargas aumentadas, que es la crisis epiléptica. Muy bien, este es un ejemplo de una epilepsia genética, como es la epilepsia ausencias, que es aquella en que el paciente tiene una desconexión del medio ambiente por un lapso no mayor a 30 segundos, en que clínicamente se le observa con la mirada fija, luego lo cual retoma sus actividades. Y esto se presenta múltiples veces al día. Esto se debe a una falla en esta sinergia que debe haber entre las neuronas tálamo corticales. El tálamo está representado por un círculo, ¿no? Y las neuronas de la corteza cerebral están representadas por esas neuronas que están ahí en la superficie, a nivel del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las capas de la corteza cerebral, en que actúan siempre de manera sinérgica, coordinada. Las neuronas tálamo-corticales son las que le dan el ritmo de impulso eléctrico, pero cuando por motivos que ya les voy a explicar, no se produce esta adecuada coordinación, entonces se producen descargas, como se ve graficado a la derecha en esas líneas verticales rojas que representan las descargas eléctricas en un registro de un electroencefalograma. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En el segundo párrafo ven que dice que las oscilaciones, ¿no? Es decir, el ritmo, ¿no?, que da en las neuronas tálamo-corticales, ¿no?, se ven, digamos, se ven activadas por las corrientes de canales de calcio.
Entonces, pero cuando existe una anormalidad también genética en estos canales de calcio, se produce esta alteración que produce las descargas, ¿no? Y las crisis de ausencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como dice en el tercer párrafo, al final dice, los antiepilépticos que previenen las crisis de ausencias, como el valproato de sodio y etosuximida, suprimen esas corrientes de calcio bloqueando sus canales. O sea, los tratamientos para evitar estas crisis epilépticas es con bloqueadores de los canales que están afectados. En este caso, bloquean los canales de calcio y por lo tanto se suprimen las crisis. El otro ejemplo es esto, en la esclerosis mesial temporal, que es una forma de epilepsia estructural, o sea, lesional. En la anterior, en la epilepsia de ausencias, no van a haber lesión en un estudio por imágenes, porque como ya hemos dicho, en ese caso lo que falla son canales en este caso de calcio, pero que son lesiones a nivel pues molecular, que no se van a ver, pero la esclerosis mesial temporal sí se ve. Entonces, volvemos a lo que dijimos al principio. Hay zonas que son muy sensibles como el hipocampo. Este hipocampo tiene una corteza distinta al resto de la corteza cerebral. Si nos acordamos de nuestra anatomía y histología, la corteza tiene 6 capas. La corteza cerebral tiene 6 capas de neuronas. El hipocampo solamente tiene 4. Las CA1, CA2, CA3, CA4, como se observa en el diagrama de la izquierda, en el dibujo de la izquierda. También está compuesto para algunas células y fibras que son fibras que tienen el nombre de, de fibras MOSI o fibras y células en canasta o basket. Ellas son las encargadas de reparar las lesiones que se pueden producir en estas zonas sensibles, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4. Entonces, cuando existe una lesión hipóxica, traumática, por fiebre o por muchas crisis, se pierden las células CA1, CA3, CA4 y las únicas que sobreviven son las CA2. Para compensar esta pérdida, entran en acción las fibras MOSI o musgosas, ¿no? Pero hacen una reparación anormal, de manera que todo estímulo que llega solamente hace contacto con CA2 de manera excitatoria sin inhibición. Y por eso todo estímulo que llega hacia esa zona es excitatorio y produce crisis. Ese es el ejemplo, ¿no? De un corte histológico donde ven CA1, casi no hay neuronas, CA3, poquísimas, CA4, poquísimas, y lo único que se conserva es CA2, como ven ahí. Esa es la causa de una reparación anormal que en resonancia magnética se ve así. Y esa imagen es de la esclerosis mesial temporal, que es causa de una epilepsia estructural fármaco resistente. Es decir, que no responden a los medicamentos y es la principal causa de tratamiento con cirugía de la epilepsia. Muy bien, conocido esto ya, la fisiopatología y los tipos de epilepsias, ejemplos de epilepsias genéticas y estructurales, ¿cuándo hacemos diagnóstico de epilepsia? Ya sabemos cómo se producen las crisis epilépticas, pero ¿cuándo hacemos diagnóstico de epilepsia? Hacemos diagnóstico de epilepsia cuando existen la presentación
de al menos 2 o más crisis epilépticas no provocadas, o sea, espontáneas, en un lapso mayor de 24 horas. Si se presentan 2 crisis dentro de 24 horas o 3, se considera como una, pero para diagnóstico de epilepsia tienen que haber crisis espontáneas por un periodo mayor a 24 horas. Ahora, de acuerdo a la etiología, si ya hacemos el diagnóstico etiológico, vamos a la segunda parte. ¿Qué tipo de epilepsia es de acuerdo a su causa, a su etiología? Entonces hay básicamente 3 tipos: las genéticas, las desconocidas y las estructurales. Entonces, vamos a explicar primero las genéticas. ¿Cuáles son sus características? Las epilepsias genéticas tienen crisis esporádicas, es decir, no son tan seguidas y sus crisis son similares, todas se parecen. El estado neurológico del paciente es normal, o sea, parte de sus crisis es normal. Antecedentes de epilepsia pueden estar presentes en algún miembro de la familia por su condición genética. El electroencefalograma, que es el estudio de elección, en primer lugar, muestra normalidad, o sea, sin descargas, o cuando muestra descargas, estas son características, o sea, son de un solo tipo, no son variables. Como ya hemos mencionado, le hacemos el estudio por imágenes, resonancia magnética, y es normal. Y la respuesta al tratamiento es buena con una sola droga, con monoterapia. Prácticamente todo lo contrario caracteriza a la epilepsia estructural, que está en la columna de la última columna de la derecha, donde las crisis son frecuentes, pueden ser diarias o varias veces al día y polimorfas, es decir, son diferentes tipos de crisis en un solo paciente. Respecto a su estado neurológico, hay compromiso neurológico, ya sea déficit motor, movimientos involuntarios, retraso mental, en fin, demencia. ¿Hay antecedentes de epilepsia? No, no hay antecedentes de epilepsia en la familia. Y el electroencefalograma, por lo general, es siempre anormal, con descargas frecuentes. Los estudios por imágenes, de hecho, para hacer diagnóstico de epilepsia estructural, las imágenes tienen que ser anormales, es decir, tienen que mostrar algún tipo de lesión. Y la respuesta al tratamiento es pobre y generalmente se necesita politerapia, es decir, 2 o más medicamentos. Entonces, esa es la diferencia, esas son las diferencias entre las epilepsias genéticas y las estructurales. En medio de ellas están las epilepsias desconocidas. ¿Cuándo decimos que una epilepsia es desconocida? Cuando tiene todas las características de una epilepsia estructural, pero cuando le pedimos un estudio por imágenes, nos damos con la sorpresa en que no se ven lesiones. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? En que estos pacientes sí verdaderamente tienen lesiones, pero estas lesiones no son visibles en imágenes, ¿no? A simple vista, sino cuando se ha hecho estudios anatomopatológicos, se han encontrado anormalidades estructurales pero microscópicas, no a nivel molecular, sino a nivel de ordenamiento de células. Están desordenadas, tienen características anormales o son muy pocas o demasiadas o deformes, en fin. Y entonces son las que se llaman microdisgenesias muchas veces, ¿ya? Entonces, esos son los 3 tipos
de epilepsias por su causa, las genéticas, estructurales o las desconocidas. Las crisis han sido clasificadas, digamos, de manera descriptiva por la escuela francesa, pero a partir del año 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia las ha clasificado, o mejor dicho, ha presentado una propuesta en que las crisis se deben clasificar en las que son de inicio focal o de inicio generalizado o de inicio desconocido. O sea, se clasifican por su forma de inicio. Focal, cuando compromete una parte del cuerpo y no hay trastorno de conciencia. Generalizadas, cuando comprometen todo el cuerpo y si hay compromiso de conciencia. Y por supuesto desconocida cuando no se sabe. Sobre las causas, hablamos que pueden ser estructurales por las lesiones, dijimos las genéticas, pero también puede haber causas infecciosas, metabólicas, inmunes, autoinmunes y desconocidas también. Y los tipos de epilepsia pueden ser, acuérdense que hay diferencia entre crisis epiléptica y epilepsia, ¿no? Crisis epiléptica es la manifestación de la descarga y epilepsia ya es la enfermedad misma. Y las epilepsias pueden ser focales, generalizadas, generalizadas y focales a la vez cuando empieza focal y termina siendo generalizada, y también desconocidas. Y por último, que hay síndromes epilépticos también, como ya vamos a revisar. Y que bueno, las epilepsias pueden tener comorbilidades, depresión, por decir, ¿no? Puede haber una comorbilidad. Las crisis pueden ser así, de acuerdo a la versión de la ILAE, ¿no? Como ya mencionamos, las focales, ¿no? Pueden tener conciencia preservada o conciencia alterada, pero sin pérdida de conciencia, alterada solamente, sin pérdida, conciencia alterada, es decir, tiene una conciencia parcial, ¿no? De los hechos o de manera, o la preservan de manera transitoria. Y pueden ser motores como automatismos, que son movimientos repetidos sin sentido, atónicos cuando se pierde el tono muscular y se cae, clónicos cuando tiene movimientos rítmicos, espasmos epilépticos son contracciones repetidas en grupos, luego de lo cual viene un descanso y viene otro grupo de contracciones repetidas, hiperkinéticas cuando tiene movimientos desordenados del cuerpo, mioclónicas cuando tiene breves contracturas sin ritmo de músculos, tónicas cuando son estiramientos. Pueden tener inicios no motores, como son autonómicos, cual puede ser piloerección, puede haber rubor, calor, frío, sudoración, palidez, detención del comportamiento, la persona queda en un punto fijo mirando al vacío. Cognitiva, es decir, de las funciones cognitivas puede haber una detención del lenguaje. Emocional, llanto, risa, puede haber angustia, agresividad. Sensoriales, ruidos, visuales, percepción de olores, gustativas, en fin. Y las generalizadas, como ya les dije, son las mismas, pero con alteración de la conciencia. Solamente que hay algunas son motoras, con todos los movimientos que hemos descrito, y las no motoras
es como en las ausencias. Es generalizado, se pierde la conciencia, no hay movimiento, la persona queda desconectada. Entonces, esos son todos los tipos de crisis que hay. El estudio de elección para un paciente con epilepsia es el electroencefalograma y primero nos confirma, proporciona esta información, nos confirma que hay descargas eléctricas y esto se registra por electrodos en la superficie del cuero cabelludo. Segundo, nos puede localizar el foco de descargas y esto nos puede servir para decir cuándo las epilepsias son focales o incluso si va a ir a cirugía la epilepsia, dónde van a tener que operar. Y finalmente da información acerca del tipo de epilepsia. Esto ayuda a clasificar la epilepsia y también incluso hasta el tratamiento. Estas son las anormalidades, los grafoelementos anormales o epileptiformes que se pueden registrar. Arriba a la izquierda ven esas ondas agudas, triangulares. Abajo a la izquierda, cuando el vértice de esas ondas es ya mucho más afilado, se llaman puntas. Arriba a la derecha, cuando esas puntas se repiten 2 o 3 veces, se llaman polipuntas. Y cuando las puntas son seguidas de onda lenta, se denominan complejos de punta onda lenta. Eso es lo que debemos buscar como anormal y que nos confirma nuestra presunción diagnóstica de que se trata de una epilepsia. Dicho sea de paso, el diagnóstico de epilepsia es clínico cuando el médico ve la crisis, cuando el familiar le cuenta, le describe cómo ha sido la crisis, cuando el familiar le trae un video de las crisis, se hace diagnóstico de epilepsia. Se confirma el diagnóstico con estos estudios, que sirven, como les dije, para buscar localización de descargas, ¿no? Para hacer el diagnóstico si es que pertenece a un síndrome e incluso hasta para elegir el tratamiento. Muy bien, dentro de las epilepsias hay algunas que son benignas, como las ausencias, mioclónica juvenil, las de puntas centrotemporales o rolándicas y las tónico-clónicas generalizadas, como vamos a resumirlas en este cuadrito. Estas epilepsias benignas, entre comillas, tienen cosas en común. O sea, clínicamente son distintas, pero sí tienen cosas en común, que están en amarillo. En estos pacientes, su desarrollo psicomotor y su cognición está conservada. Su respuesta al tratamiento es buena, como ya les dije, con monoterapia incluso. Y la causa siempre es genética. Les voy a poner 4 ejemplos. El primero, la epilepsia ausencias. Empieza entre los 3 y los 8 años. Empieza de los 3 a los... Pero se puede prolongar hasta hasta la adolescencia, más o menos entre 17 y 18 años. En el 80% de casos desaparece y en 20% de casos se va a transformar en una epilepsia tónico-clónica generalizada de tipo gran mal. Con las crisis de ausencias, es desconexión del medio ambiente, o sea, ausencias, de hasta 30 segundos de duración. Es el tiempo máximo que pueden durar. 10, 15, 20, 30 segundos. Más de 30 segundos ya hacen dudar de la epilepsia ausencia. Se presentan múltiples veces al día. Su electroencefalograma está caracterizado por puntas y ondas lentas a 3 ciclos por segundo.
Otra de las epilepsias benignas, EMJ, quiere decir epilepsia mioclónica juvenil. Esta empieza a los 6 años hasta la adolescencia. También puede empezar en la adolescencia. ¿Cómo son sus crisis? Generalmente comienzan por ausencias, se presentan mioclonías. Mioclonías, como ya les dije, son contracturas de grupos musculares breves y sin ritmo. Estas mioclonías se presentan más al despertar o al dormir, y es muy característico que estas personas durante estas mioclonías boten objetos que tienen en las manos. Finalmente, pueden tener también crisis tónico-clónicas generalizadas. El electroencefalograma es característico y está conformado por polipuntas. Polipuntas. ¿Qué podemos decir del pronóstico de epilepsia? Que esta epilepsia eh, no va a desaparecer, no hay opción que desaparezca, pero les va a permitir hacer una vida normal a los pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil. Otra epilepsia es la epilepsia rolándica. Como ahí he resumido, es como se le conoce también, o también se le conoce como epilepsia con puntas centrotemporales. Empieza entre los 3 a los 8 años. Sus crisis son esporádicas, tan esporádicas que podrían ser hasta una vez al año, breves y focales, y durante el sueño. Focales, generalmente en una hemicara, desde el punto de vista motor, hay contracturas de una hemicara, pero también sensitivas en la lengua, con la percepción de un sabor metálico. El electroencefalograma muestra puntas de localización justamente centrales y temporales. ¿Cómo va a evolucionar? Esta forma de epilepsia se autolimita en la pubertad y desaparece alrededor de los 12, 13 años. La epilepsia tónico-clónica generalizada, el tipo Grand Mal, empieza entre los 6 años y la adolescencia. Como les dije, algunas, un 20%, puede venir de epilepsia ausencias, que se transforma en epilepsia tónico-clónica generalizada tipo Grand Mal alrededor de los 17 y 18 años. Las crisis, como su nombre lo indica, son tónicas de estiramiento, clónicas de relajación, generalizadas, o sea, con pérdida de conciencia. Y el electroencefalograma es con puntas y ondas lentas. Estas también pueden durar toda la vida. Entonces, miren las características clínicas que pueden tener estas formas de epilepsias benignas, y se llama así porque está muy conservada la capacidad cognitiva. Por otro lado, existen epilepsias, todo lo contrario, que son malignas y que empiezan en la primera infancia, como son el West, Lennox-Gastaut, mioclónico estáticas y ausencias mioclónicas. Solamente vamos a hablar de las dos más conocidas, del síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. En este caso, su común denominador está en amarillo, y es que una vez que empiezan las crisis, se produce una detención o incluso regresión del desarrollo, o sea, de las habilidades previamente adquiridas. La respuesta al tratamiento es muy pobre o ninguna, aunque hay alternativas que se las mencionaré al final. En el caso del síndrome de West, la etiología es estructural o genética, y en el síndrome de Lennox-Gastaut es
prácticamente estructural con algunos reportes de causas genéticas del Lennox-Gastaut. ¿Cómo es el síndrome de West? Comienza entre los 3 meses y un año de vida con espasmos en flexión generalmente. Estos espasmos epilépticos son contracturas, ¿no? Son contracturas que vienen en grupos o salvas, ¿no? Con un número determinado de contracturas, 5, 6, 10, luego de lo cual viene un periodo de descanso para volver, digamos, con un grupo de contracciones. Su electroencefalograma es un registro caótico que se llama ipsarritmia, compuesto de descargas de ondas lentas y puntas de alto voltaje, arrítmicas, asincrónicas, en fin. El síndrome de Lennox-Gastaut empieza después, de entre los 2 a los 8 años. Aquí también hay un 20% de casos de síndrome de Lennox-Gastaut que vienen de ser previamente un síndrome de West, pero solo un 20%. El síndrome de Lennox-Gastaut se caracteriza por ser un conjunto de crisis diferentes, que son crisis atónicas, característicamente de caída de la cabeza, de ausencias atípicas, y las que no deben faltar son crisis tónicas del sueño, es decir, el niño está durmiendo y bruscamente es despertado por un estiramiento generalizado. Su electroencefalograma está caracterizado por presentar punta lenta seguida de una onda lenta menor a 2.5 ciclos por segundo. Respecto al tratamiento, en el síndrome de West existe aproximadamente un 10% de pacientes que cuando son tratados precozmente, es decir, dentro de la primera semana, con altas dosis de corticoides, pueden bloquear, digamos, la progresión de la enfermedad y seguir una vida normal. En el caso del síndrome de Lennox-Gastaut, el, el advenimiento del cannabis medicinal ha sido de gran ayuda para el tratamiento de las crisis de estos pacientes y es una indicación de su uso autorizada por la FDA, el cannabis medicinal o el CBD. Puede mejorar las crisis espectacularmente, pero lo que no mejora es el deterioro cognitivo y psicomotor. Muy bien, esto es el síndrome de West, la disarritmia. Este es un trazado caótico propio del síndrome de West y estos son las puntas y ondas lentas menores a 2.5 ciclos por segundo propios del Lennox-Gastaut. Muy bien, ejemplos de epilepsias estructurales, es decir, cuando existe una lesión que es detectada en resonancia magnética, pero es necesario que sea de una resolución de 3 Tesla, o sea, la máxima resolución que podemos contar aquí en el Perú. Las epilepsias estructurales pueden ser puramente estructurales o también genéticas y estructurales a la vez. Por decir, la mutación de un gen como el GPR56 causa una malformación de la corteza cerebral llamada polimicrogiria que se detecta en una resonancia magnética, por lo tanto, da una epilepsia estructural, pero que a su vez es de causa genética. Y las puramente estructurales son las producidas por lesiones en un cerebro previamente normal, ya sea por hipoxia, por traumatismos, por infecciones, por accidentes cerebrovasculares, etcétera. Por ejemplo, esta es una imagen en un corte axial en FLAIR de un
de un infarto cerebral, ¿no? De una, de una arteria cerebral media en su segmento 2, digamos, ¿no? Que al comprometer la corteza cerebral va a producir también crisis epilépticas. Esto es un ejemplo que les pongo, es un síndrome de Rasmussen, donde ven a su mano derecha cómo los surcos están profundizados y eso tiene que ver con una atrofia. Al año siguiente, la atrofia es mayor o incluso ha comprometido el otro lado. El síndrome de Rasmussen es una encefalitis autoinmune progresiva, ¿ya? Y le pongo este ejemplo de epilepsia estructural por síndrome de Rasmussen porque es una de las indicaciones, de las pocas indicaciones que hay para cirugía de la epilepsia e incluso cirugía radical. En estos casos se indica una hemisferectomía, es decir, sacar todo el hemisferio lesionado antes de que contagie el otro lado. En estos casos, la indicación de la cirugía de la epilepsia es precoz. Bueno, estas son imágenes de cisticercosis ya bastante conocidas, cisticercos en diversos grados o en diversas fases de evolución. Están señaladas entre flechas las alteraciones en la conformación de la corteza cerebral que se llaman displasias corticales, que son muy epileptogénicas, que están señaladas entre las flechas. Esta es la polimicrogiria que está dentro de la línea punteada. Como ven que los giros o surcos de la corteza cerebral son pequeñísimos o invisibles en comparación de otras zonas de la corteza. Esta polimicrogiria también es epileptógena. Esto es una anormalidad que se llama esclerosis tuberosa. Es también un ejemplo de enfermedad genética y estructural al mismo tiempo. Hay mutación de genes eh, TSC1 y TSC2 que producen estas lesiones que están señaladas con una flecha, que son unos amartomas, que producen mucha convulsión y a la vez también retraso mental. Bueno, respecto al tratamiento, cuando las epilepsias son genéticas, se recomienda monoterapia, es decir, un solo medicamento. Si no hay éxito con con el primer tratamiento, se va a un segundo tratamiento, ya sea en monoterapia o sea en biterapia, ¿no? Eso ya a partir de biterapia ya se llama terapia combinada. Esa terapia combinada generalmente se da siempre en pacientes con epilepsias estructurales. Es decir, un paciente con una epilepsia genética podemos tenerlo en monoterapia y si no mejora, pasarlo a otro monoterapia o a una biterapia. En cambio, los pacientes con epilepsia estructural desde el principio deberían estar con terapia combinada o biterapia o 3 drogas y algunos hasta 4. Entonces, siempre pues deben tener controles, ya sea para saber la evolución del paciente o también de los efectos que pueden tener los medicamentos a largo plazo, es decir, a través de estudios de sangre, ¿no? Pruebas del hígado, pruebas de la coagulación, en fin. Estos son todos los medicamentos aprobados por la FDA hasta el 2016, de los cuales prácticamente la mayoría que están en uso actual se tienen en el Perú. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Como ya dijimos, la mayoría, como ven en el rectángulo rojo de arriba a la derecha, bloquean los canales iónicos, especialmente los canales de sodio, como la fenitoína, carbamazepina o carbazepina que están ahí en ese cuadrado celeste. Otros actúan bloqueando
una proteína que se llama SB2A, que está en ese rectángulo rojo pequeño a la derecha, ¿no? Bloquean esa proteína que es la encargada de liberar el neurotransmisor excitador glutamato, ¿no? A la izquierda, abajo a la izquierda, ven ese rectángulo rojo que habla sobre los bloqueadores de calcio, como ya mencionamos, ¿no? Bloqueadores de calcio, cómo era el tratamiento para la epilepsia ausencia. Otros actúan como agonistas del receptor inhibidor GABA, que están abajo a la izquierda. Y esos son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Entonces, aumentando la inhibición, también se puede nivelar esta excitación aumentada. Bueno, y así actúan, ¿no?, los antiepilépticos, y aquí les voy a mencionar rápidamente estos. De la primera línea, sean los medicamentos antiguos, fenorbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Fenorbital y fenitoína son los más baratos que hay, por lo tanto podrían ser utilizados por personas de muy bajos recursos. Son buenos medicamentos, tanto para las epilepsias focales como para las generalizadas, pero traen efectos adversos, como son hirsutismo, hiperplasia gingival, acné, cosa que, digamos, ese efecto adverso no es bien tolerado, pues, ¿no?, por los pacientes. En los niños sí está contraindicado porque producen trastornos conductuales y cognitivos. Se usan para epilepsias generalizadas y focales. Son buenos. Incluso fenorbital y fenitoína son la primera elección para las epilepsias neonatales. Carbamazepina es primera elección para las epilepsias focales. Es la primera elección. Efectos adversos: sueño, gastritis. Ácido valproico o valproato sódico es primera elección para epilepsias generalizadas, primera elección para epilepsias ausencias en el Perú, primera elección para epilepsias mioclónicas por su forma de acción múltiple. Eh, Estos medicamentos, los cuatro son teratogénicos, por lo tanto, si hay una mujer epiléptica en edad reproductiva, tiene que avisar para cuándo planifica, para cambiar a otro medicamento más moderno que no sea epileptogénico. Hay otros antiepilépticos que son las benzodiazepinas, que se usan diazepam y midazolam, ampliamente usados en emergencias para el estado epiléptico. Clobazam es útil para las epilepsias mioclónicas. Lorazepam, perdón, para las crisis atónicas, como se produce en el Lennox-Gastaut. Lorazepam no hay en el Perú, en Estados Unidos es la primera elección para emergencias. Clonazepam no se usa porque produce muchos efectos adversos. Los nuevos antiepilépticos son estos: oscarbazepina, que es un primo de la carbamazepina, pero sin sus efectos adversos, solamente que es caro. Por lo tanto, también es la primera opción para epilepsias focales. La motrigina es la primera opción para epilepsias focales del adulto mayor. Segunda opción para epilepsia mioclónica. Y es la mejor opción en combinación con valproato de sodio. La combinación valproato de sodio más la motrigina es una de las combinaciones más potentes que hay.
Gabapentina es una tercera elección para epilepsias focales. Topiramato y levetiracetam son medicamentos que se usan para las epilepsias farmacoresistentes. Topiramato por tener múltiples sitios de acción y levetiracetam por tener un sitio único, diferente de acción de los demás antiepilépticos. Últimamente ha salido el brivaracetam o Brivaxon, que es un primo del levetiracetam, que es más efectivo que el levetiracetam. Y finalmente la lacosamida, que es la primera opción para todo tipo de epilepsia focal resistente al tratamiento. Muy bien, acá les dejo una tabla donde están los lugares de acción de todos los antiepilépticos. ¿Ya? Muy bien, hablamos que una epilepsia es farmacoresistente cuando no responde después incluso de un segundo esquema de tratamiento, ya sea con monoterapia o politerapia. ¿Qué cosas están relacionadas a la farmacoresistencia? El retraso mental, déficit neurológico, que exista una lesión cerebral, que la epilepsia haya iniciado desde la etapa neonatal, que sea producto de un o consecuencia de un TEC grave, que haya historia familiar de epilepsia o que tenga un electroencefalograma muy anormal se relaciona a farmacoresistencia. Bueno, cuando ya no hay formas de tratamiento convencional, se recurren a los tratamientos no convencionales como la dieta cetogénica, que es una dieta en que al paciente se le lleva a un estado de cetosis, ¿no? Por una dieta artesanal o por dietas ya industrializadas. Se supone que un estado de cetosis, dentro de la hipótesis de acción, es que estabiliza las membranas de las neuronas. Una dieta cetogénica de tipo artesanal estaría compuesta solamente por grasas. La persona tiene que armar su dieta con todo lo que está en esa pirámide, ¿no? Tocino, mariscos, huevo, salmón, pollo, chuleta, mantequilla, aceite, queso, palta, maní, ¿no? Tomate, fresa, frambuesa, en fin, difícil de armar una dieta con eso. No debe nada de harinas, o sea, ni pan, ni pasta, ni azúcar, ni leche, nada. Arroz, vainitas, maíz, nada. Es difícil de armar la dieta, pero hay industrializadas en la actualidad que eso mejora. Si no mejora el paciente ni siquiera con dieta cetogénica, ya se va hacia una evaluación para cirugía de la epilepsia, donde se usan ya estudios de electroencefalograma con video prolongados, resonancias magnéticas para ver la estructura o imágenes funcionales como el SPECT y PET. El SPECT para ver el flujo sanguíneo y el PET para ver metabolismo. Y así ubicar la zona epileptógena, que es lo que se tiene que operar. Esta es una serie de pacientes tratados, ¿no? Por cirugía de la epilepsia, pacientes resistentes, farmacoresistentes, en que en estos 38 pacientes escogidos al azar, ninguno de los 23 estuvieron libres de crisis entre los que recibieron tratamiento medicamentoso. En cambio, estuvieron libres de crisis 11 de 15 de los operados en un seguimiento por 2 años. Entonces, es una serie muy auspiciosa de cirugía de la epilepsia. Pero todos los pacientes no pueden ser operados.
por lo que existen dispositivos, como es el estimulador vagal, que se trata de una batería subcutánea que está programada con estímulos eléctricos que viajan a través de un cable que se adhiere al nervio vago izquierdo, al vago izquierdo. Se supone que esos estímulos van a contrarrestar las descargas que provienen del cerebro. Y sería una forma, ¿no?, con este estimulador vagal, de evitar las crisis. Y finalmente hay los otros dispositivos que no hay en el Perú, pero que ya se colocan intracerebralmente, ¿no? Y que pueden ser manejados de manera remota, por el médico tratante, y que, bueno, estos van a producir neuroestimulación, bloqueando las descargas de las zonas del cerebro de donde se originan. Y bien, esto es el tratamiento que hay y hemos dado pues una vuelta a todo lo que es epilepsia, ¿ya? Muy bien, entonces, creo que ya terminamos. La clase nos hemos excedido un poquito, pero eh, hemos, hemos visto todos los aspectos de lo que es la epilepsia, ¿ya? Muy bien, entonces nos quedamos ahí y con mi grupo nos vamos a ver más tarde. Los demás pasen con sus profesores, ¿ya?